¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo por la pantalla de C5N, a casi un año de la asunción de Alberto Ángel Fernández como presidente de la República y, como bien reza el Graf, en este match que hicimos, muy conocido, por supuesto, de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Un año atravesado, bueno, imposible de analizar de alguna manera, uno podría pensarlo, porque es difícil plantear una lectura medianamente normal o corriente atravesado por un evento que ocurre una vez cada 100 años, como es el caso de una pandemia. A eso me estoy refiriendo, no estoy hablando de un gobierno peronista que concluya el mandato, que fue uno de los grandes activos que eligió mostrar Mauricio Macri como parte de su herencia. Ahora, en este año de Albertina al frente del gobierno nacional, hay claroscuros, como con todos los gobiernos, pero en este caso los claroscuros están muy pero muy marcados y son muy pero muy fluctuantes. Es decir, hubo pocas cuestiones a lo largo de este año que estuvieran o que fueran permanentes. A lo mejor errores muy pero muy marcados de algunos ministros que sellaron su suerte, el problema de los gabinetes mestizos, algo que no funcionó nunca y parece que no funciona tampoco ahora, es decir, que haya un indio de cada tribu, un paisano de cada pueblo. Disculpe si estoy cometiendo alguna incorrección política, pero se entiende, lo de los gabinetes mestizos en general no funciona. No parece ser la excepción el gabinete en este sentido. Después, una cuestión muy propia de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, que se ha dicho hasta el cansancio. El presidente, en ninguna de sus acepciones, ni Néstor, ni Cristina Kirchner, ni hoy Alberto Fernández, entrega a sus ministros cuando lo demanda el sistema, cuando lo demanda la política, cuando lo demanda la prensa. Pero detecta el presidente esas incapacidades o esas faltas de capacidades en gestión y termina tomando la decisión, como fue el caso, por ejemplo, de María Eugenia Bielsa, como fue el caso, bueno, hasta el momento, en materia de gabinete de María Eugenia Bielsa, el caso de Alejandro Banoli en Lances, con el reemplazo de Fernanda Raberta, que, dicho sea de paso, y tiene que ver con esto que estamos hablando, me había sorprendido lo poco satisfactoria de su respuesta en un reportaje que le hice el domingo pasado en Radio 10, sobre si el 5% iba o no iba a ser a cuenta. Me doy cuenta, si se me permite la redundancia fonética, una semana después, que era porque evidentemente había una negociación política en curso que no podía contar, pero tampoco podía descartar la titular de ANSES. Eso también es la convivencia interna del Frente de Todos. Esta suerte de falta de motricidad fina que tiene el Frente de Todos, que así y todo, y arrancamos por las cuestiones que están en el debe, porque es una deformación personal, tuvo hitos muy claros. Bueno, el primero, los objetivos y las prioridades. Parece que está clara la diferenciación con el gobierno de Mauricio Macri. Los resultados en materia, por ejemplo, de renegociación de la deuda, donde Alberto Fernández y Cristina Kirchner, tal vez en el momento de mayor síntesis de ellos dos, apoyaron la posición y personalmente al ministro Guzmán, que terminó resolviendo una situación muy pero muy compleja. Hoy esa síntesis no está tan clara. La síntesis en términos personales y cotidianos de Alberto y Cristina. Como tampoco estaba clara, y yo quiero recordar algo que se los conté acá y que me lo dijo una persona que conoce muy bien a ambos, esa síntesis durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. ¿Qué quiero decir? Si la relación política de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández es similar a la que tenían Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, eso no va a estar exento de desavenencias, de desencuentros, de peleas, de tensiones, pero no debería complicar la gestión pública, la gestión económica, la gestión social, la gestión a grandes rasgos. No ha sido un año de una gestión, de una precisión suiza. Bueno, ¿por qué? Porque esta falta de motricidad fina que ya tiene per se el Frente de Todos estuvo atravesada por la pandemia. Entonces,
a la falta de elementos de algunos ministerios se le sumó, por ejemplo, la hiperactividad de otros. Traduzco, el IFE, nos enteramos tiempo después que había un 30% de gente que los parámetros que se había instalado el IFE no lo necesitaba, pero el gobierno necesitaba salir rápidamente con una medida de contención social. Es decir, yo ahí miro la cuestión inversa, digo, qué rápido con el IFE y con el ATP salió el gobierno a ejecutar medidas de contención económica, de empleo y social en un momento muy pero muy difícil a nivel global. Ya lo he dicho acá, Gran Bretaña se pegó el palo de sus 300 años de historia con el coronavirus. Y acá la oposición dice que es culpa del presidente. Vean el diario, quiero insistir con esto, hoy no traje el material, pero lo mostramos la semana pasada. Vean la tapa del Guardian el día de la muerte de Maradona. En la parte de arriba muestra Maradona, en la parte de abajo cuenta que Gran Bretaña se pegó el palo más grande de los últimos 300 años de historia en materia económica. Entonces, ahí está, mirá, la velocidad de Leandro Gabriel y de todo el equipo de producción, seguramente. 300 años de historia, la crisis económica más importante. Ahora, este marco tiene, por supuesto, o está atravesado por las relaciones políticas dentro de la coalición del Frente de Todos. Ya se ha hablado mucho de la relación entre Alberto y Cristina, que sin dudas no es ni lo buena que era, ni está igual de fluida de lo que estaba en el momento en que Guzmán renegoció exitosamente la deuda con la intervención virtuosa de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, ni está al borde de la ruptura ni que la sangre llegue al río, como sostienen algunos sectores de la oposición. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿a quién le importa este vínculo? La respuesta inmediata es a nosotros, a los periodistas, a la política, a los empresarios, al sistema. ¿Por qué importa? Porque da la sensación que algunas cosas no funcionan. Porque si funcionaran esas cosas que algunos creen que no funcionan, y no estoy hablando de los funcionarios, mencionando la carta de Cristina Kirchner, la relación personal entre dos figuras del gobierno, por más que sea una figura tan poderosa como la del presidente y de quien entregó el mayor caudal de votos para el triunfo electoral, sería, no le digo una discusión de segundo orden, pero casi. En el marco de esto, cuando ocurre el levantamiento policial en la provincia de Buenos Aires, que todavía hay dudas cuánto tuvieron que ver, o cuánto dejaron hacer, o cuánto no dejaron hacer, o cuánto no hicieron algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, surge una idea que se venía conversando con la ciudad, que es la coparticipación. Surge de una manera intempestiva, con modos a los que no estaba acostumbrada la relación entre la ciudad y entre la nación, entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Ni siquiera entre Guado de Pedro y Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, cuando termina de no solo generarse el recorte a la ciudad o la reparación, si usted lo quiere ver desde fuera de la ciudad de Buenos Aires, al conjunto de las provincias argentinas a través de la nación, Horacio Rodríguez Larreta plantea internamente algo que le asiste la razón. Dice, veo a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner detrás de esta jugada. Ahora, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner no están preocupados por el 2021. De eso se encarga Macri en la relación con Larreta. Están ocupados en el 2023. Así como hubo una estrategia electoral y política en el 2016 con lo que eran, digamos, los jirones del Frente para la Victoria. En el 2017 con la conformación de Unidad Ciudadana, que si usted recuerda la ida del PJ de Cristina Kirchner, le auguraba las peores de las derrotas y el peor ostracismo político. Y después la permanente narrativa sobre el sectarismo kirchnerista, que concluye con la candidatura de Alberto Fernández. Uno no puede entender el 2017 sin el 2016 y no puede entender el 2019 sin el 2017, donde se jugó la interna del Partido Justicialista o de lo que después fue el Frente de Todos para ver quién iba a ser el accionista mayoritario en las elecciones de 2019, y fue Cristina Kirchner. Después, por supuesto, el resto lo hizo Macri. Si Macri hubiera hecho un gobierno
siquiera correcto, seguramente estaríamos hablando de otra historia muy, pero muy distinta. Entonces, este tipo de jugadas hay que verlas como una cuestión genuina de identidad del kirchnerismo, que históricamente ha dicho que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad opulenta, una ciudad rica, en desmedro del resto de las provincias argentinas, pero también mirando al 2023. Hubo una lectura muy extendida sobre lo que pasó, y en instante vamos a escuchar al ministro Guado de Pedro, con quien conversé hoy a la mañana, que era que la movida de la coparticipación después del levantamiento policial, y esto era un error del kirchnerismo, del Frente de Todos, porque nacionalizaba, porque le hacía una campaña gratis a Horacio Rodríguez Larreta. Es tal vez una lectura demasiado superficial, incluso para las lecturas superficiales a las que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque si uno mira, no tiene que leer ningún libro, tiene que saber usar Internet, la historia reciente de la Argentina, un jefe de gobierno porteño es presidente hasta que se demuestra lo contrario. Se invierte la carga de la prueba con quienes administran la ciudad de Buenos Aires. Y además Horacio Rodríguez Larreta ya se había nacionalizado con la gestión de la pandemia al lado de Fernández y de Kicillof, pero en este momento, después del levantamiento policial y con la aprobación y la posterior conferencia del otro día, se nacionaliza con el costo encima. Viene con un costo la nacionalización de Horacio Rodríguez Larreta, que es, y esto está medido por la ciudad de Buenos Aires, no lo que le voy a decir, sino la mala imagen que generó, un porteño defendiendo la plata de la ciudad más rica del país. Usted me dirá, es una lectura simplista, sin dudas, sin dudas. Pero en Argentina no se vota por complejidades y por la parte de abajo del Excel del presupuesto, por la parte de arriba. ¿Cómo no se vota en general a nivel global? Aún así, Larreta tiene el mejor diferencial todavía de imagen del país en cualquier encuesta. Es decir, tiene la relación entre la positiva y la negativa, es la más alta de cualquier dirigente político. La expresión inmediata de esto es la misma situación que tenía Lavagna el año pasado. El mejor diferencial de imagen positiva. La historia ha dicho que eso no se ha traducido en votos y que es el problema permanente que tienen los dirigentes con mucha imagen positiva. Ahora, si bien, como decíamos, Horacio Rodríguez Larreta, como cualquier jefe de gobierno porteño, es presidente hasta que se demuestra lo contrario, como lo fue Macri, como lo fue Fernando de la Rúa, porque esta es una caja de resonancia que permite una gestión muy gravitante en carácter nacional, el riesgo que corre Horacio Rodríguez Larreta, y que se entienda, no es ni una falta de respeto al exgobernador ni una falta de respeto al jefe de gobierno porteño, es un peligroso y embrionario proceso de sciolización. ¿Por qué? Porque lo nacionalizaron antes de lo que quería. La sociedad empieza a darse cuenta muy de a poco, así le llevó 8 años que la sociedad le facture eso, y con una campaña muy fuerte de los medios de comunicación, que no está escindido del futuro, de la suerte y del espíritu de Mauricio Macri, y mucho peor aún, que parece hasta el momento que Mauricio Macri lo conduce. Este embrionario proceso tuvo una cuestión que pasó casi desapercibida en la conferencia del otro día, y que es cuando te fuerzan a cometer un error. A Horacio Rodríguez Larreta jamás se le hubiera pasado por la cabeza, o se le hubiera pasado y hubiera cometido el error, esta es mi verdad relativa, que yo creo que cometió, sentar a Mario Negri en la conferencia de prensa cuando, si algo necesita Larreta para disputar el 2023, es Córdoba. Y si algo no le gusta a un cacique provincial con proyección nacional como es Juan Schiaretti, es que unjan a sus opositores en el Pago Chico, y que después en el Pago Chico Negri y los enviados de Negri tengan palabras críticas por la votación que hizo el bloque de Unión por Córdoba en la coparticipación. Ese es un mal mensaje a Schiaretti. Ahora, los tweets, primero veamos los tweets del bloque de Córdoba Federal,
lo llamé de cuatro modos distintos, si se dieron cuenta, el bloque del cordobesismo, que es como en realidad me gusta llamarle, porque son bien interesantes. Vamos, ¿no podemos ir al primero? A ver el hilo completo. ¿Lo tenemos? Si no, leo este. Como medía nuestro querido productor. Lo leo así. Bueno. Nuestra postura siempre fue la del sentido común, dice Córdoba Federal. Representamos una provincia seria que tiene en claro lo indispensable que es el diálogo para poder avanzar y crecer. El presidente Fernández también sabe que siempre vamos a garantizar la gobernabilidad que necesita Argentina. ¿Están el resto de los tweets? No vamos a opinar sobre lo que diga cada uno, pero sabe muy bien el expresidente Macri que cuando le tocó gobernar, nuestros diputados siempre dieron quórum para que pudiera contar con las leyes y las herramientas que consideraba necesarias para llevar adelante su gestión. Y estos son los últimos, que en realidad son los primeros, pero los últimos serán los primeros, ojalá. En el transcurso de este 2020, esto es muy importante, el Gobierno Nacional le transfirió a la Ciudad de Buenos Aires una suma de 67.000 millones de pesos por haber transferido casi 20.000 policías a su jurisdicción en el año 2016. En la provincia de Córdoba, que cuenta con 22.000 policías, quienes perciben un salario similar a los de Buenos Aires, el presupuesto es de 35.000 millones de pesos. No debemos olvidar que la policía de Córdoba cubre más población y mayor territorio que la de la ciudad. Y concluye en el primer análisis más cuanti. Si tenemos en cuenta este cálculo, es evidente que se estaban transfiriendo fondos de más a la Ciudad de Buenos Aires. Si nosotros hubiésemos contado con una cifra similar, podríamos haber duplicado el número de efectivos a nuestra Fuerza de Seguridad Provincial. Es atípicamente duro el tono de los diputados de Schiaretti. Sí, de los diputados de la provincia, está claro. Es atípicamente duro el tono del cordobesismo. Vamos a ver el tuit de Macri, porque me surge una pregunta después de ver los tuits de Córdoba Federal y después de ver el tuit de Macri, que fue lo que despertó la respuesta del cordobesismo. Dominada por el oficialismo, ayer la Cámara de Diputados atropelló nuevamente las instituciones, los derechos de los argentinos y el federalismo. La ley que aprobaron saquea el presupuesto de la ciudad y pone en riesgo la seguridad, la salud y el bienestar de millones de personas, dice Macri. Y qué tristeza, querido Rey, ver cómo votaron los 4 diputados cordobeses del PJ. Una provincia que siempre fue un ejemplo de respeto, federalismo y autonomía. Acá la sensación es que el bloque de Unión por Córdoba hizo un 2-1. Cuando plantea esto sin tener en cuenta la progresividad cronológica, y cuando dice Macri el bloque de Unión por Córdoba, también está diciendo Horacio, y hay un mensaje al expresidente y un rigoreo al jefe de gobierno porteño por haberlo sentado a Negri al lado. Bueno, esto generó reacciones positivas en el gobierno nacional. Es decir, la tensión entre Córdoba y el PRO, grosso modo, tiene que ver, entienden desde el gobierno, con una relación que cultivó desde los albores del gobierno de Alberto Fernández con la venia del presidente y de la vicepresidenta al ministro del Interior. Ponen como un factor central un almuerzo que ocurrió en Casa Rosada, allá por marzo, donde estuvieron Guado de Pedro y donde pasó algunos minutos conversando con un desconfiado en ese momento Schiaretti y Máximo Kirchner. ¿Por qué digo desconfiado? Bueno, porque Schiaretti que decía, bueno, vamos a ver cómo nos llevamos. Construyamos, trabajemos juntos, pero vamos a ver cómo nos llevamos. Es difícil de olvidar para Córdoba el destrato del gobierno de Cristina Kirchner para con toda la provincia. Entonces Schiaretti pisando sobre seguro. ¿Cuál fue el primer test del Frente de Todos como herramienta electoral? En Río Cuarto. Tuvo la suerte que se ponga a prueba en su totalidad el Frente de Todos, que es con el cordobesismo adentro, por decirlo de alguna manera. En Río Cuarto se nacionalizó la elección, no sé si ustedes se acuerdan, a lo mejor estoy siendo demasiado específico, pero Cambiemos en su momento había puesto a Marco Juárez como un ejemplo de lo que había sido
una conformación exitosa de la coalición política en ese momento, y nacionalizó muchísimo la elección. Acá, donde en Río Cuarto había un candidato médico radical en el medio de la pandemia y donde la agenda de medios de comunicación la maneja el hermano del Coti Cilia, Juntos por el Cambio nacionaliza esa elección, con la presencia de Cornejo, de Bullrich y el propio Negri. Bueno, el resultado es conocido. Ganó el candidato del peronismo, ganó el candidato del Frente de Todos, Juan Manuel Llamosas, con la visita del propio De Pedro, del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Por todo esto fue que el presidente, por esta semana, fue tan enfático en la celebración que le hizo a De Pedro en la presentación del consenso fiscal. ¿Por qué tanta mención a De Pedro? Bueno, primero estuvo atravesado por la semana del consenso fiscal, la coparticipación y las PASO. Pero segundo, porque es, junto con algunos otros, pero le diría hoy en términos de gestión, la bisagra entre Alberto y Cristina, o entre el albertismo y Cristina Kirchner. Pero vamos a escuchar qué decía el ministro De Pedro sobre coparticipación, y al regreso, 30 segundos, les cuento sobre si se eliminan o no se eliminan las PASO. ¿Quién lo pidió? ¿Cuál fue la posición del presidente? ¿Cuál fue la posición de Axel Kicillof? ¿Qué piensa Cristina Fernández de Kirchner? Pero escuchemos qué decía el ministro De Pedro. Me parece que esta visión federal, con la cual nos comprometimos en el Frente de Todos, tiene un fuerte consenso, y cualquier política que proponga la ciudad de Buenos Aires con una lógica amarreta o con una lógica egoísta, lamentablemente para ellos no van a encontrar eco ni siquiera en los gobernadores de la misma fuerza política. A nosotros nos gustaría que la ciudad de Buenos Aires se integre a la discusión de una Argentina federal y empiece a reconocer que en los últimos 4 años tuvo privilegios que tiene que devolver. Sería muy bueno que la ciudad de Buenos Aires devuelva, sería muy bueno que el jefe de gobierno devuelva el excedente de lo que le dio Mauricio Macri.